empatía es algo que estamos escuchando de manera recurrente en nuestros días. A veces decimos, yo soy empático, puedo ser empático con el sufrimiento del otro. Lo importante precisamente de la empatía es reconocer, ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Desde su sentir, no desde el mío, sino desde su sentir, llegar a esta comprensión, llegar a darle esta buena acogida para que la persona a la que yo en un momento determinado voy a estar acompañando, pues pueda brindarle, ¿no?, toda esta escucha y todo mi tiempo para estar con él en este momento, ¿no? La empatía nos va a dar estas herramientas. Vamos a conocer precisamente qué es la empatía, cómo la podemos llevar, cuáles son estas pautas, ¿no? Pero sobre todo es cómo puedo yo hacer estas reformulaciones para realmente llevar este acompañamiento en un avance y donde la persona siga sintiéndose escuchada, siga se sintiendo arropada. Entonces, empezamos con el tema del día de hoy. Entonces, la empatía. Entonces, vamos a ver qué es la empatía, ¿no? Podemos observar un poquito esta imagen, ¿no?, donde vemos esta perspectiva que nosotros podemos tener, ¿no? Aunque tengamos la misma visión, aunque tengamos el mismo número, muchas de las ocasiones estamos cada uno desde nuestra perspectiva, desde nuestro lugar. Veámoslo entonces, ¿no? Cada quien habla desde donde está. Entonces, si nosotros nos hacemos esta pregunta, pero ¿y cómo podemos ver y sentir que el otro está viviendo? Pues obviamente poniéndonos en nuestro lugar. Si nosotros utilizamos una pelota y en esa pelota está pintada una de cada color de su lado, pues obviamente cada quien va a hablar desde el color donde está viendo, porque ese es su sentir. Y no es que uno esté equivocado, simplemente es parte de reconocer y aceptar cómo se está sintiendo el otro, ¿no? Y desde ahí es mucho más sencillo poder practicar la parte de la empatía, ¿no? Vamos a ver ahora un poquito lo que es la empatía como esta definición, ¿no? Vamos a ver entonces que la empatía tiene que ver, ¿no?, con la parte emocionado, y es la capacidad que nosotros vamos a tener para percibir lo que el otro esté viviendo, lo que el otro esté de alguna manera mostrando a través de estos sentimientos. Y todos estos acontecimientos es lo que nosotros vamos a poder brindarle a la persona, ¿no?, en lo referente a lo que es la empatía. Vamos a ver ahora otro tipo de definición, ¿no? Aquí habla que para nosotros poder desarrollar esta parte empática debemos tener esta capacidad de comprender. Comprender no solamente es quedarnos, ¿no?, con este elemento de, sí te entendí, ¿no? Tendremos que ir un poquito más a esta profundidad. Comprender ese sentir, ese sentimiento, ¿no? A veces nos olvidamos un poquito, ¿no?, cuando hablamos de sentimiento. Entonces, la empatía es descubrir en el otro su verdadero sentir, poderlo validar, ¿no? Entonces, estamos hablando un poquito que esto es cómo podemos nosotros comprender a la persona con la que nosotros pues vamos a estar acompañándola o con la persona con la que yo convivo, ¿no? Entonces decimos que ¿qué es lo que vamos a hacer con la empatía? Pues bueno, vamos a decir que es esta capacidad que nosotros vamos a tener para podernos hundir, es decir, podernos adentrar en el sentimiento de la persona, ¿no?, desde su sufrimiento, o a lo mejor muchas de las ocasiones parece que nos concentramos solamente de manera superficial. Entonces, cuando hablamos de la empatía, pues es precisamente ponerme en ese espacio, y no solamente como lo que escuchamos normalmente, no es ponerme en los zapatos del otro. Sin embargo, si nos vamos a esta perspectiva, y si yo realmente pudiera ponerme los zapatos de la persona, pues realmente no podría caminar con ellos. Tengo que entender su manera de caminar, el cómo también esta forma de su zapato, pues también está de acuerdo a sus experiencias y de acuerdo a todo ese camino que él ha llevado. Entonces decimos que la parte de la empatía es precisamente esto, realmente poder profundizar en un sentir real de la persona, y es lo que tenemos que tener mucho más claridad en ello, ¿no? Y pues obviamente vamos a involucrarnos no solamente en la parte emocional, sino también en estos pensamientos, ¿no? Porque recuerden que las emociones y los pensamientos pues van de la mano. Entonces, cuando hablamos precisamente de estas dos uniones, nos da esta posibilidad de saber
y entender mejor el por qué la persona actúa de esa forma, el por qué la persona le causa un sufrimiento, que en muchas de las ocasiones, ¿no?, cuando nomás lo vemos a una primera mano, pues no podemos entenderlo, pero entonces la empatía nos va a dar estas herramientas para realmente podernos adentrar en ese mundo, ¿no?, en ese mundo que tiene la persona, sobre todo cuando está pasando por una situación de pérdida o de sufrimiento. Pero la empatía obviamente no es algo que nosotros traemos de manera innata, sino que es una habilidad. ¿Qué tenemos que hacer con esa habilidad? Pues practicar, ¿no? Entonces tenemos que hacer que esa habilidad continúe de manera cotidiana, no solamente a lo mejor en específico hacia una persona o hacia una población. Si nosotros practicamos con las personas más allegadas, pues podemos ir desarrollando esta capacidad o esta cualidad de ser empáticos. ¿Qué tan sensibles somos, ¿no?, para nosotros tener, ¿no?, para estar con los demás, para poder entender? Muchas de las ocasiones podemos ir precisamente en el coche y vemos en el crucero a muchas personas, ¿no? Y dices, bueno, soy empático con ellos, ¿no? Pero a veces la empatía tiene que ver un poquito más allá, ¿no? Realmente el entender qué es lo que le está haciendo sufrir a la persona y cómo es su sentimiento, ¿no? Entonces, es lo que nosotros vamos a tener que estar trabajando, ¿no?, para poder comprender, ¿no? Y ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder desarrollar la empatía? Pues tenemos que educarnos, tenemos que practicar, tenemos que adquirir esta habilidad. Hablamos a veces, ¿no?, que somos buenos a lo mejor para alguna actividad deportiva o a lo mejor hasta para cocinar. Sin embargo, para poder llegar a desarrollar esta habilidad, tengo que practicarlo de manera constante, si no, no puedo decir que tengo esta habilidad. Lo mismo sucede con la parte de la empatía. En la empatía yo tengo que practicar de manera continua con las personas. Obviamente, ¿dónde puedo iniciar? Pues obviamente con las personas con las que tengo a mi alrededor, que en este caso puede ser a lo mejor mis amigos, mi familia, ¿no?, los más cercanos, los más allegados, para cuando alguien que es desconocido para mí, pues pueda yo realmente practicar esta parte empática, en entenderlo, ¿no?, el poder validar todas esas emociones que se pueden presentar, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito, ¿no?, qué tipo de habilidades o de actitudes debo de desarrollar para poder tener, ¿no?, esta parte empática, ¿no? Vamos a ver que lo primero que se requiere es dejar como estas reacciones que muchas de las ocasiones pueden ser de manera natural, es decir, esta sorpresa, este susto, por ejemplo, que me causa ver el sufrimiento del otro. Entonces, vamos a tener que dejar un poquito de lado estos propios sentimientos que aparecen, ¿no? Si alguien llega y nos empieza precisamente a platicar algún hecho, pues bueno, tendremos que aprender nosotros a escucharlas, a olvidarme un poquito lo que a mí me causa, pues a lo mejor esa sorpresa, ¿no? Es decir, realmente mostrarme con él, mostrarme con ella desde esta manera abierta. Entonces podemos decir que estoy tomando, ¿no?, esta habilidad o esta actitud empática, ¿no? También lo que tenemos que evitar, ¿no?, cuando hablamos de la empatía es ser simpático, ¿no? El ser simpático no es lo mismo, ¿no? No es solamente, ay, divertido, ¿no?, me río, ¿no?, lo entiendo, no. La empatía es algo mucho más a profundidad, donde la persona realmente se sienta escuchada y el punto principal es que se sienta validada en sus sentimientos, ¿no? ¿Cuántas veces nos olvidamos de eso? Entonces la empatía juega un papel muy importante, ¿no?, dentro del comprender, ¿no? Pero también debemos de estar muy alertas, porque quizás muchas de las ocasiones estoy tan preocupado por querer estar ahí, por querer estar al 100% con la persona, que me olvido un poquito, ¿no?, de mi propia persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender a separar, aprender a cuidarme. Está bien que sea empático, sin embargo, debo de aprender a poner estas limitantes donde para mí no haya una afectación. Entonces, obviamente, si yo practico la parte de ser empático, pues puedo estar
en un riesgo de estar un poco más vulnerable, ¿no?, al totalmente volcarme a la persona. Por eso también debo de aprender, ¿no?, a poner ciertas limitantes, y es parte de mi propio cuidado, porque si no, entonces va a llegar un momento en el que me voy a enganchar y entonces ya no voy a poder ayudar. Entonces, la parte de la empatía, les digo, va un poquito más allá, ¿no? Entonces, tengo que tener una media, no me puedo ir a los polos, tengo que aprender a centrarme realmente en la persona, separando lo mío y realmente darme un tiempo. Si hay alguna situación, entonces también tendré que aprender a trabajarla, ¿no? Este pequeño círculo, ¿no?, lo vamos a ver que está dividido en dos aspectos, lo que sí es empatía y lo que no es empatía. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender? Lo que sí entra dentro de la empatía, pues vamos a ver que es mostrarnos una comprensión, ¿no? Una comprensión en donde es cómo sientes. Cuando tienes esta pérdida, a lo mejor se siente muy desesperado, se siente muy triste, es decir, comprender esa tristeza desde la perspectiva de la persona, no de la mía. Es decir, si la persona realmente tiene esta sensación de desesperación o esta sensación que se siente abrumado, pues hay que entenderlo desde su perspectiva, desde su vivencia, pues obviamente sí se siente desesperado. Entonces vamos a darnos cuenta que qué tanto podemos comprender para realmente ir desarrollando un poquito la parte de la empatía, ¿no? En la empatía también vamos a interpretar todas estas señales que nosotros conocemos como lenguaje no verbal o lenguaje corporal, es decir, estas actitudes que las personas pueden tener en cuanto a las facciones de su cara, que puede ser unos ojos tristes, una cara de susto, de angustia, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros somos este reflejo, nuestra parte corporal refleja. Entonces, nosotros siempre, para ser empáticos, debemos de aprender a identificar estos elementos que tiene el cuerpo de cada una de las personas cuando nosotros mantenemos estos pequeños diálogos, ¿no? Obviamente, el apoyo emocional. Quizás debemos aprender a identificar esas emociones. Para poderlo hacer, tenemos que empezar por nosotros mismos, es decir, qué tanto identifico mi sentir, mi emoción, qué tanto la puedo expresar. Entonces, desde ahí también es practicarla para que la empatía se pueda mostrar en el momento en que yo esté con alguno de ellos. Saber escuchar, ¿no? ¿Cuántas veces podemos decir, sí, te escuché, ¿no? Sin embargo, a veces se nos va a cosas tan sencillas que nos dicen es que, a ver, permíteme, ¿qué me dijiste? ¿No? Entonces, escuchar es realmente estar atentos. ¿Atentos en qué? Ustedes ya vieron también esta parte de la escucha, ¿no? Es decir, realmente estar concentrado para realmente poder hacer un buen reflejo de estas emociones. Entonces, todos estos elementos me da como posibilidad precisamente de ir comprendiendo qué es ser empático. Y ahora vamos precisamente a observar qué es lo que no entra dentro de la empatía, ¿no? Es ponerse en el lugar desde su posición, es decir, desde donde yo estoy, sí te entendí, ¿no? Es decir, ni siquiera tengo esa habilidad o capacidad de irme, ¿no?, al lugar, al espacio del otro, a esta comprensión o a esta asimilación, ¿no?, de lo que le está sucediendo, ¿no? Estar de acuerdo con la manera de su interpretar, es decir, intento interpretar o intento solamente desde mi perspectiva, desde mi lugar, pues es que está exagerando, es que está haciendo demasiado argüende. No, vamos a centrarnos en realmente, ¿no?, que este no es un elemento empático, porque no me estoy poniendo desde la manera del sentir de ellos, ¿no? Compartir su opinión y creencias, también esto no es ser empáticos. No voy a estar yo compartiendo, simplemente escucho, retroalimento, pero no doy mi opinión porque en este momento no es mi sentir, ¿sí? Y aprobar lo que siente, tampoco no es solamente por ahí, como se puede decir coloquialmente, le doy el avión. No, no se trata de darle el avión. Eso no es ser empático, ¿no? La empatía va un poquito más allá, más a profundidad. ¿Cómo tenemos o qué es lo que tenemos que hacer nosotros para desarrollar la destreza empática, ¿no? Entonces, vamos a hablar que la destreza empática lo que va a promover o lo que nosotros vamos a hacer en esta acción es precisamente buscar una exploración, es decir, si nosotros nos sentamos y mantenemos un diálogo, ¿no?,
con las personas, vamos a tener esta posibilidad de ayudarlas a que toman esta conciencia ¿de qué? De qué es lo que les está haciendo sufrir. Recuerden que muchas de las ocasiones nos concentramos o estamos totalmente tan ensimismados que cuando tenemos una crisis no alcanzamos a ver lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, lo que nos va a ayudar precisamente la empatía, que desde una manera sutil, desde una manera, ¿no?, donde exista esta validación, vamos a poder ayudar a la persona precisamente a que tome conciencia de su estado de ánimo. Y de ahí en adelante, a partir de este trabajo empático, la persona podrá llegar, ¿no?, a esta interiorización y en su momento hacer un cambio, ¿no? Pero siempre vamos a tener que estar disponibles, ¿no?, para realmente desarrollar este recurso, ¿no? Y pues cada uno debemos aprender a resolver este tipo de problemas para poderlos afrontar, ¿sí? Entonces, si continuamos, ¿no?, desarrollando lo que es la parte empática, ¿qué es? Es la capacidad que nosotros vamos a desarrollar en centrarnos únicamente en la persona. No me estoy preocupando por los demás, no me interesa. ¿A qué voy? Muchas de las ocasiones podemos entender, es que sí te estoy comprendiendo, pero a veces hacemos cierto tipo de cuestionamientos o cierto tipo de preguntas en donde yo quiero una respuesta. Y realmente para desarrollar este estilo empático, tengo que aprender a dejar a que la persona me exprese y yo solamente hacer este espejito, pero obviamente hablando un poquito más allá y anteponiendo la parte de la emoción o ese sentimiento que muchas de las ocasiones pues no lo hablamos, ¿no? Lo dejamos de lado, simplemente le decimos, es que fulanito hizo, y entonces empezamos a mantener este diálogo. La empatía nos da esta posibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo me concentro en la persona, entonces yo tengo la oportunidad de realmente escucharla, verle toda esta parte de su comportamiento, de sus gestos, de su tristeza o a lo mejor de su enojo, de su angustia. ¿Por qué? Porque me estoy centrando únicamente en ella, no en nadie más, ¿no? Bueno, vamos a continuar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a continuar haciendo? Ok, si yo ya estoy, ¿no?, llevando esta conversación o voy a mantener este pequeño diálogo para lograr que sea eficaz, pues bueno, vamos a tener o tenemos que desarrollar no solamente el que el ayudante pueda comprender esta situación, nos vamos a tener que ir un poquito más a fondo, ¿sí? Es reconocer cómo es este estado de ánimo de la persona, pero sobre todo en cuanto al grado, es decir, en qué nivel de emocional está. ¿Por qué? Porque vamos a identificar que no es lo mismo hablar de una emoción como el enojo o la molestia, que hablamos que a lo mejor solamente es un poquito dentro de la gama del enojo, pues quizás es de las primeras etapas. Podemos llegar entonces a estar furiosos o a estar iracundos. Entonces estamos hablando que para poder llegar a mantener y ser exactos en este diálogo, pues debemos de reconocer esa parte, ¿no? Que las emociones tienen cierta intensidad, cierto grado. Entonces el ser empático me lleva precisamente, ¿no?, a esta identificación con más exactitud, ¿no?, y llevar precisamente a la persona pues a que ese reconocimiento sea mucho más eficaz y más adecuado al momento el que él está viviendo, ¿no? Entonces, para llegar a esta comprensión empática, ¿sí?, vamos a tener que ser comunicados para obtener estos efectos positivos y vamos a tener que seguir ciertos pasos. Es decir, no es, ya se me ocurrió, ya soy empático, ¿no? Para lograr realmente esta empatía vamos a tener que seguir ciertos pasos en los que yo voy a identificar, ¿no?, en el pequeño diálogo que voy a mantener con la persona. Nosotros, este primer paso que nosotros vamos a identificar en esta conceptualización del ser empático o en este estilo empático, pues que nosotros tenemos que hacer esta reformulación de los contenidos, ¿no? Es decir, no es solamente como este pequeño diálogo que tenemos en nuestra vida cotidiana,
que tú me dices y simplemente mantenemos el diálogo y yo quiero profundizar más, pero muchas de las ocasiones en el contenido nos quedamos solamente, ¿no? Vamos a decir entonces que el contenido que nosotros vamos a aprender a desarrollar en este estilo empático es identificar, ¿no? O de alguna manera, cuál es la parte más importante de lo que toda la persona me dijo. Muchas de las ocasiones hablamos tanto, pero a veces es mucha paja. ¿Qué es lo que realmente es ese contenido que a la persona le está causando algún sufrimiento, ¿no? Entonces vamos a ver entonces que estas reformulaciones, a partir de lo que yo escuche, voy entonces a conformar esta pequeña frase donde voy a utilizar el contenido. Aunado un poquito más adelante vamos a ver la parte emocional, que también es donde nosotros nos vamos a centrar, ¿no? Hablamos que esta reformulación debemos de tenerlo, ahora sí, que muy puntualizado, debe de ser muy clara y muy concreta. ¿Por qué? Recuerden que cuando nosotros estamos pasando por una situación de sufrimiento, pareciera que todos estamos como en una madeja, esa madeja que la traemos toda enredada, ¿no? Y entonces cuando llega la persona con nosotros, ¿no? Entonces es ir ayudando a través de esta identificación de los elementos principales de este contenido, donde nosotros vamos a ir desenvolviendo esta madeja para poder dejar a la madeja ya no solo enredada, sino se la vamos a regresar de una manera mucho más organizada, es decir, mucho más parejita. Entonces, esto es lo que vamos a identificar nosotros dentro de las reformulaciones. Y entonces, si yo ya estoy tratando de identificar y de organizar de alguna manera todo este caos que trae la persona cuando llega conmigo para realizar este estilo empático, vamos a ver que necesito hacer un reflejo de emociones o de sentimientos. ¿Y eso de dónde parte? A partir de la observación, a partir realmente de esta buena acogida, de lo que mencionaba yo anteriormente, ¿no? De realmente concentrarme en este lenguaje no verbal que normalmente es el reflejo natural de los sentimientos, ¿no? La persona quizás no te esté diciendo que esté triste, la persona quizás no te está diciendo que está afligida. Tú, aparte de tu observación y de esta escucha activa que tú tienes, vas a identificar precisamente cuál es ese sentimiento que la persona está en este momento presente mostrándote. Entonces es lo que tú vas a hacer este reflejo, ¿no? Entonces, hablando de estos sentimientos, pues vamos a darnos cuenta que también tenemos que ser muy prudentes, porque no se trata de inventar, sino realmente identificar, ¿no? Ese sentimiento para realmente continuar, ¿no? En esta parte de la empatía, ¿no? Eso es lo que nos va a dar. ¿Qué es lo que yo necesito, ¿no? Aparte de la identificación del contenido, aunado también un poquito a este sentimiento, tenemos que hacer como este nexo causal para poder hacer esta conformación de la frase en afirmativo que nosotros vamos a hablar en reformulación, ¿no? Cuando yo hablo de una reformulación y aparte de que ya tengo el contenido, este nexo causal es qué es lo que me va a unir para entonces hacer toda la frase completa, que es una frase empática, ¿no? No es un cuestionamiento, ¿no? Vamos a ver precisamente más adelante pues cómo se conforman estas reformulaciones, cuál es la manera como yo la tengo que hacer, ¿sí? Entonces, este nexo causal, ¿no? Que es el que yo estoy mostrando entonces, es el que me va a unir el sentimiento con el contenido y entonces me va a dar más posibilidad de que yo de manera organizada, mucho más estructurada, le regrese esta frase a la persona a la que en este momento yo estoy llevando el acompañamiento, ¿no? ¿Cómo es como nosotros podemos formar o armar, ¿no? esta frase? Bueno, vamos a decir que esta frase se puede iniciar con se siente o te sientes, dependiendo la manera como yo le hable a la persona con la que yo estoy manteniendo este diálogo, ¿no? Entonces, se siente, hablamos de la emoción y entonces voy a utilizar este nexo causal que es el por qué. Y después vamos a utilizar
todo lo referente al contenido, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es lo que tengo que construir, ¿no? Cómo es que voy a construir este contenido. Muchas de las ocasiones tiene que ver con esos hechos, ¿no? O esas emociones que han estado, pues quizás presentes, ya sea de un pasado o en este momento que le está causando precisamente el sufrimiento. Pero lo que yo voy a buscar es que la persona, de manera objetiva y desde mi estilo empático, pueda tener esta claridad de sus sentimientos, ¿no? Y entonces esto me da la oportunidad de que siga o continúe esta narrativa, ¿no? De lo que estamos llevando en este diálogo con la persona, ¿no? Y entonces esto le va a llevar a ella, obviamente de manera pausada, que tenga un mejor reconocimiento y comprensión de su situación emocional, ¿no? ¿Qué me va a dar a mí de ventajas el ser empático? ¿Qué elementos me va a dar? Pues bueno, vamos a ver que dentro de la comunicación empática, estas herramientas que me va a dar es que el sujeto se sienta comprendido, ¿no? Y no es presionado en ir en una dirección, es decir, cuando nosotros empezamos a hacer cuestionamientos, pues obviamente empezamos a llevar a la persona hacia un tipo de respuestas que es la que yo estoy necesitando. A diferencia del estilo empático, en el estilo empático la misma persona es la que va a dar la pauta, porque es la que va a ir comprendiendo, va a ir asimilando y va a irnos llevando un poquito a estas herramientas o a estos elementos donde realmente es donde ella quiere estar, ¿no? Y obviamente otra de las ventajas que nos va a dar este estilo empático es que la persona se sienta en esta libertad, donde pueda sentir en confianza y ella pueda llegar a una expresión a lo mejor de esas situaciones que ella no platica con otras personas, ¿no? Entonces, esto es también una de las grandes ventajas que nos va a dar el estilo empático, ¿sí? Entonces, vamos a ver también que se siente capaz de expresar cualquier estado de ánimo o temor, ¿no? Cuando nosotros precisamente tenemos esta habilidad de realmente entender a la persona desde su perspectiva, tenemos esta posibilidad de que cada vez a partir de nuestro diálogo lleguemos a una profundización más del sentir de la persona en estas situaciones que él está experimentando. También dentro de estas ventajas vamos a encontrar, ¿no?, qué es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿no? Que estas experiencias en las que nosotros estamos manteniendo un diálogo no solamente son quizás las que están en este momento, ¿no?, sino que también puede haber situaciones que surjan en la persona con circunstancias que obviamente sucedieron en el pasado, pero que en la actualidad todavía le sigue causando de alguna manera un sufrimiento. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajarlo también, desde ahí tenemos esta posibilidad. La persona lo va a trabajar, lo va a elaborar, aunque sea de una manera presente, sin embargo, va a tener un mejor desenvolvimiento de esta situación, ¿sí? Vamos a ver entonces que también va a percibir de manera clara, ¿no?, realmente cuál es ese valor que ella tiene, es decir, el valor como persona, la valía, ¿no? ¿Cuántas veces podemos escuchar a las personas? Es que pues sí estaba ahí, pero parece que no me estaba comprendiendo. Entonces, el estilo empático nos va a dar esta posibilidad, ¿no?, de realmente podernos concentrar, ¿no?, en ella, en su sentir, y que la persona realmente se sienta con esta oportunidad de seguir hablando, de sentirse en este ambiente de confianza, ¿no? Esto nos va a dar lo que es este estilo empático, ¿no? Pero también podemos encontrar, así como en todos lados tenemos estos pros y estas contras, ¿no? Vemos un poquito estas ventajas, sin embargo también vamos a encontrar estos pequeños obstáculos que puede tener también el ser empáticos, ¿no? Habíamos visto un poquito estos elementos que yo les comentaba. Si yo me involucro de más, si yo precisamente, ¿no?, entro en donde de alguna manera no tengo una barrera también para mi propio cuidado, pues obviamente esto puede repercutir en mi persona. Entonces, ¿qué tanto quiero ser tan empático que me olvido a veces también de mi propio sentir, ¿no?, de lo que sí es mío y de lo que es tuyo, ¿no? Entonces también, si yo no tengo esta conciencia, puedo brincar un poquito y entonces sí sería
un obstáculo para que realmente este estilo empático se siga pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás es tanto que entonces me voy a involucrar más de lo que debería de haberlo hecho, ¿no? Ahora vamos a ver otros dos pequeños obstáculos que nos vamos a encontrar, ¿no? Y esto tiene que ver con el lenguaje interior y la parte de ser directivo, la directividad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? En ello, ¿no? Para poder llegar realmente a comprender, ¿no? A una persona es necesario escucharlo a fondo, ¿sí? Realmente es, ¿qué me estás tratando de decir? ¿No? No solamente en un lenguaje verbal, porque a lo mejor nosotros escuchamos y entendemos muy bien esto que la persona en este momento nos está hablando, ¿no? A través de su boca. ¿No? Pero no solamente es lo que ella me dice a través de su lenguaje oral, sino también en este conjunto que tiene que ver con la parte de mi comportamiento no verbal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos elementos, no? Ahora también tengo que estar como muy atento, ¿no? Que a este discurso ajeno siempre vamos a tender, ¿no? A veces a escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Y quizás ya les ha pasado, ¿no? Estamos escuchando a la persona y de repente se vienen estos pensamientos intrusivos. ¿Cuáles son estos pensamientos intrusivos? Ay, se me olvidó que dejé los frijoles en la estufa, no los apagué, ¿no? O, es que tengo que ir a hacer esta actividad. Es que, entonces empezamos un poquito, ¿no? A desconcentrarnos por estar en nuestros propios pensamientos. Entonces hablamos que como que el estilo empático ya no está funcionando. ¿Por qué? Porque yo me perdí, ¿no? Ya no realmente me concentré en lo que yo estaba hablando con la persona. Entonces sí es importante aprender a dejar también mi pensamiento y concentrarme en este momento que a mí me toca estar contigo, ¿no? Es evidente que mientras nos escuchamos a nosotros mismos, ¿sí? No podemos escucharla con atención y empatía a los demás, ¿no? Porque yo estoy concentrada en lo mío, ¿no? O a veces también puede suceder, ¿no? Que está platicando y a lo mejor de repente algo similar de lo que ella platicó a lo mejor puede estar encajando con alguna situación. Y entonces empezamos ya a tratar de resolver desde lo mío. Entonces hablamos que aquí ya hay este pequeño obstáculo, ¿no? Que es este lenguaje interior en donde no me está permitiendo. Lo que estoy haciendo es rumiar todo el tiempo y entonces realmente me perdí, ¿no? En esta concentración con los demás, ¿no? Y entonces también podemos llegar en algún punto determinado dentro de nuestro diálogo a tratar de ser directivos, ¿no? La parte empática es solamente hacer este reflejo, hacer estas reformulaciones para que la persona vaya dándonos la pauta hacia dónde vamos. Nosotros no damos la pauta, pero habrá momentos en que yo quiera dirigir a la persona, decirle, a ver, no, espérame, vente por aquí, ven, vamos a hacer esto. No, eso a mí no me corresponde. A mí solamente me corresponde estar ahí, escuchar y entonces hacer estas reformulaciones que no son más que otra cosa más que las frases en positivo y en hacer un reflejo de su emoción y obviamente sumado también en este contenido, es decir, cuáles son esos hechos que la hacen sentir de tal o cual manera. Entonces, si nosotros no estamos atentos, nos vamos a perder un poquito, porque entonces vamos a tratar de dirigir, de decirle a la persona, mira, resuélvelo así, es más fácil. Entonces entraríamos ya a otro de los estilos y entonces ya no estaríamos haciendo realmente o practicando la empatía. ¿Por qué? Porque nos vamos a perder un poquito en ese punto, ¿no? Bueno, entonces hablamos también, ¿no? Dentro de la parte empática que vamos a tener que identificar, ¿no? A comprenderme a mí mismo, a entenderme a mí mismo para entonces realmente llevar un poquito a esta parte de la empatía, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en estos dos puntos? De alguna manera, ¿no? Hablamos que la empatía es un estilo, ese estilo donde yo tengo que aprender primero a hacer una captación de sentimientos, una captación de lo que realmente la persona en este momento le está causando algún malestar para entonces empezar a hacer esta frase, ¿no? Esta frase donde la persona se sienta escuchada, se sienta arropada y donde pueda continuar con este desarrollo, ¿no? En una interiorización de su persona, de su sentir, ¿no?
Entonces, en el momento en que la persona se sienta validada, se sienta importante, porque recuerden que a todos nos gusta precisamente que nos escuchen, pero sobre todo que nos comprendan. Entonces, la empatía va en esta dirección, ¿no? En realmente podernos entender, realmente poder entender al otro. Entonces, recuerden, la empatía es una de las herramientas dentro del proceso de la relación de ayuda que prácticamente es la base para que realmente nosotros en un acompañamiento, ¿no?, que nosotros tengamos, pues realmente llevemos a la persona, ¿no?, en este caminar. ¿Por qué? Porque hablamos que la empatía es acompañar, no resolver. Entonces, cuando yo acompaño, ¿qué me toca hacer? Pues solamente voy contigo, hacia donde tú vas, yo voy. Lo único que a lo mejor quizás que me toque ver es decir, mira, vas por ese camino, cuidado, ¿no? Mira, hay esto en el camino, ¿no? Tú decides, ¿no? Y la persona decide si se quiere continuar por ese mismo camino o realmente hacer este cambio. Entonces, el estilo empático es eso, ¿no? Me da estos elementos para realmente, ¿no?, poder identificar. Entonces, esto es la empatía. Hay que practicar, ¿no? Esto es lo más importante, y practicarlo en nuestra vida cotidiana y poderlo desarrollar.